Hola, muchas gracias por tomarte el tiempo para seguir las transmisiones y acompañarnos en estos minutos que tomamos para seguir leyendo las escrituras, estudiando y por supuesto aprendiendo. Saben, hoy voy a comenzar un tema que voy a llamar bendición o maldición. Lo vamos a tocar en dos partes y algo que me ha siempre impactado mucho en las escrituras es encontrar el carácter que Dios tiene para con el hombre, para con sus hijos, en cuanto a su propósito y en cuanto a lo que Dios realmente quiere para cada persona en la tierra. Seguramente muchos de ustedes han escuchado varias veces la referencia que se hace en el capítulo 1 del Génesis. Después de que menciona que el hombre fue creado, dice la escritura que Dios lo bendijo o los bendijo. Y a mí siempre me ha impactado mucho, me ha llamado mucho la atención esa expresión, porque noto cómo Dios desde el principio establece, yo le llamo una dinámica, y define o determina una visión, pero al mismo tiempo comunica un propósito y comunica una expectativa. Y en ese sentido creo que Dios define perfectamente bien cómo ve al hombre, aún para qué ve al hombre. Es decir, para qué lo hizo nacer. Y después, a lo largo de las escrituras, veo cómo esa misma palabra, ese mismo principio, esa misma visión se va repitiendo y repitiendo y repitiendo a través de los varios llamados que Dios va haciendo a cada persona. Pero también llega un punto en el que uno observa que así como la bendición es una realidad dada por Dios, dispuesta por Dios, también observamos cómo en muchos sentidos la maldición acarrea o llega a la vida del hombre y acarrea muchas consecuencias que son lamentables. Por eso es que vamos a tomar minutos para hablar acerca de la bendición y la maldición. Pero déjame comenzar invitándote que oremos y que pongamos en las manos de Dios nuestra vida y este tiempo. ¿Te parece? Si quieres acompañarme, inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, rogando tu ayuda, pero también rogando tu bendición. Mientras estamos leyendo, mientras estamos estudiando las escrituras, te rogamos que tu precioso Espíritu toque nuestras vidas, toque nuestros corazones, nos hable, nos enseñe y nos permita ver lo que tú ves para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte que me acompañes a leer Juan capítulo 5, los versículos 1 al 11. Vamos a comenzar leyendo ese pasaje de las escrituras. Juan 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 11. Voy a comenzar a leer, dice así la escritura. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda.
y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Este pasaje bíblico nos enseña que de algún modo la bendición es una elección. ¿Te das cuenta? Así como la bendición fue un propósito definido de Dios al hombre, también la bendición es una elección. Porque si observamos la lectura que acabamos de hacer, ante una realidad tan dura, tan difícil como estar atado a una enfermedad por 38 años, como lo dice aquí, preguntarle a esa persona que ha estado enferma por 38 años si quiere ser sano, pudiera parecer una pregunta obvia, o quizás pudiera parecer una pregunta hasta sin mucho sentido, porque uno pudiera suponer la respuesta. Pero cada vez que vemos dialogar a Jesús con personas tan comunes como tú y como yo, nos permite sin duda alguna aprender mucho acerca del comportamiento humano. Las personas, si nos damos cuenta, nos quejamos mucho de cómo vivimos, pero la mayoría de las veces la manera como vivimos ha sido nuestra elección. Hay quienes se han acostumbrado a vivir en el dolor, en la vergüenza, en la condenación y en la desesperanza. Pero hoy puedes elegir vivir de otra manera. Hoy puedes elegir vivir en una senda de bendición. Por eso tiene mucho sentido contestar a la pregunta: ¿qué eliges? ¿Qué elegimos cada uno de nosotros? ¿Elegimos la bendición o elegimos la maldición? Repito, pudiera parecer obvia la respuesta, pero es impresionante cómo Jesús, ante un hecho tan obvio, pareciera tan obvio, estar frente a un hombre que tiene 38 años o tenía 38 años enfermo, Jesús le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser bendecido? ¿Realmente quieres ser bendecido? ¿Realmente eliges tú vivir en la senda de la bendición? Hazte esa pregunta, y aún yo te invito en esta hora: sé honesto en responder. ¿Realmente quieres ser bendecido? ¿Realmente eliges la bendición? Porque si en este momento nos estamos haciendo esa pregunta, o si nos hacen la pregunta de una manera frontal: ¿quieres ser bendecido? ¿Cuál es tu respuesta? ¿O cuál sería tu respuesta? ¿Contestarías sin dudar con un contundente sí, sí quiero ser bendecido? ¿O contestarías con un sí, pero? ¿O tal vez contestarías exponiendo tus razones por las cuales ves que la bendición sea algo que está muy lejos de ti, sea algo a lo que tú no puedes aspirar? O quizás empezarías a justificarte de cómo has estado viviendo, de cómo vives, o empezarías a dar o a poner tus pretextos del por qué los cambios en tu vida simplemente no serían posibles si eso fuera necesario para proyectarte en una senda de bendición. Porque muchas personas no están dispuestas a cambiar o a transformar aspectos de su persona o de su vida si eso implica una senda de bendición. Muchas veces hemos comentado que la enseñanza bíblica nos impulsa continuamente a vivir asumiendo nuestra propia responsabilidad. Así que es muy importante que tú y yo seamos conscientes de nuestras decisiones en función de lo que queremos elegir para nosotros respecto a la bendición o a la maldición. Hay personas que están viviendo como están viviendo porque así lo han elegido.
Sin embargo, muchas personas pensamos que la manera como estamos viviendo simplemente es como resultado de las circunstancias alrededor de nosotros. A veces nos quejamos de oportunidades que no hemos tenido, a veces nos quejamos o ponemos pretexto por lo que no tenemos o por lo que no hemos conseguido, pero muchas veces la manera como estamos viviendo es simplemente el resultado de la secuencia de decisiones que tú y yo hemos venido tomando a lo largo de nuestra vida. Mira, veamos qué es lo que significa la palabra bendición y qué es lo que significa también la maldición. Para definirlo de una manera muy práctica y muy puntual, la palabra bendición significa recibir, aceptar, atribuir un alto valor y considerar a una persona como un éxito o facultar a alguien para que prospere. Eso es lo que significa la palabra bendición, facultar a alguien para que prospere o considerar a una persona como un éxito. Pero otras implicaciones del significado de este término bendición, de acuerdo a las Escrituras, son las siguientes. Toma nota porque vamos a hablar de 4 básicamente. La palabra bendición implica hablar bien de, tener una buena opinión de alguien, hablar en base a lo que yo veo que es la persona, pero entendiendo que mi opinión no debe contaminarse con nada. Más bien tiene que ser expresada a partir de lo que yo veo que es la persona a la que me estoy refiriendo, o lo que yo quiero ver en ella o de ella. Por eso cuando nosotros encontramos en las Escrituras la manera como Dios habla del hombre, Dios habla lo que Él ve de nosotros o de los hombres, y Dios habla bendición. Pero número 2, también esta palabra implica invocar bendiciones sobre una persona. Y la acción de invocar significa desear que venga algo bueno, pedir que venga algo bueno o llamar que vengan cosas buenas sobre la persona. Y eso tiene que ver con intenciones, tiene que ver con palabras y tiene que ver con acciones concretas. Es decir, si nosotros invocamos buenas cosas para alguien, nosotros certificamos esa invocación a través de intenciones, de palabras y de acciones concretas. Pero número 3, bendecir también significa o implica consagrar a algo o a alguien con solemnes oraciones, entendiendo que la palabra consagración o la palabra consagrar significa apartar para, es decir, que si nosotros hacemos un acto de consagración de nuestros hijos, por ejemplo, si consagramos a nuestros hijos, eso significa que nosotros estamos deseando y estamos procurando que ellos sean apartados para algo específico, y a través de ese acto de consagración les impartimos propósito y destino a través, repito, de palabras, a través de nuestras intenciones y a través de acciones concretas. Pero también número 4, esta palabra bendecir también significa o implica hacer prosperar o hacer feliz a alguien. Y eso significa generar las condiciones para que la persona sea próspera y feliz. Generar las condiciones. Aquí podemos hacernos la pregunta: ¿cómo hacemos prosperar a alguien? ¿Cómo podemos hacer prosperar a alguien? Y bueno, una manera muy importante de cómo podemos ayudar a que alguien prospere es cuando les ayudamos a descubrir y a comprender su identidad, su propósito y su destino. Cuando dejamos que las personas vayan asumiendo sus propias responsabilidades en cada etapa de su vida.
cuando les ayudamos a ubicarse en lo que ellos o en lo que cada uno ha sido llamado a ser. Muchos de nosotros somos conscientes de cómo en cada generación ha habido distintas posturas, distintas mentalidades o distintas ideologías acerca de cómo educar a los hijos o cómo ir formando a los hijos. Y ha habido generaciones que no hemos estado haciendo esto, no hemos estado dejando que cada persona asuma su responsabilidad o sus propias responsabilidades en cada etapa de su vida. Hemos a veces adoptado una postura de querer resolver todo, querer resolverles todo a todas las personas, y hemos estado nosotros mismos echando sobre nosotros cargas que no debemos estar cargando. Es muy importante que entendamos entonces esas 4 cosas que implica la palabra bendecir. Es decir, les repito, hablar bien de la persona, invocar bendiciones sobre la persona, consagrar a una persona con oraciones solemnes y hacer prosperar y hacer feliz a una persona. En este momento es importante que observemos cómo de lo que hemos estado hablando, de lo que hemos estado comentando, podemos entender que la bendición se imparte básicamente a través de cuatro maneras, digamos, o 4 formas, 4 vías. Número 1, palabras. Número 2, intenciones y deseos. Número 3, de actos simbólicos específicos. Y número 4, de demostraciones concretas. Esas son las vías, digamos, a través de las cuales nosotros impartimos bendición. Pero también, si se dan cuenta, eso describe perfectamente bien las cuatro áreas que son muy importantes en la vida de cualquier persona, las cuales son la mentalidad, la voluntad, la espiritualidad y las acciones. Esas 4 cosas están relacionadas perfectamente bien con las vías a través de las cuales nosotros impartimos la bendición. Es decir, impartimos bendición a través de lo que pensamos, a través de lo que deseamos, a través de lo que creemos y a través de lo que hacemos. Por eso es importante que todo se mantenga unido, que todo se mantenga en armonía, porque a veces pensamos algo, pero decimos otra cosa diferente. A veces creemos algo, pero hacemos algo contrario a eso. Y entonces hay áreas de nuestra vida que no guardan armonía. Eso es lo que muchas veces se reprocha a una persona, la famosa incongruencia. Pero si nosotros entendemos este equipamiento que Dios nos da, entonces seremos muy puntuales en las maneras como bendecimos a las personas. A partir de ahí yo puedo decir entonces qué es la maldición, porque hemos definido lo que es la bendición. Pero ¿qué es la maldición? Maldición básicamente es quitarle a alguien la facultad para prosperar. Eso es lo que significa esencialmente la palabra maldición: quitarle a alguien la facultad para prosperar. ¿Y qué es lo que significa la palabra prosperar? Notemos cómo el lenguaje hebreo tiene una riqueza preciosa. En el lenguaje hebreo, la palabra prosperar significa tener un viaje placentero y satisfactorio. Eso es lo que significa la palabra prosperar. Date cuenta o démonos cuenta cómo nosotros en este tiempo a la palabra prosperar le hemos dado una connotación de riqueza. Cuando decimos alguien es próspero, es porque vemos o decimos que ha sido exitoso en cuanto a lo que ha logrado, lo que ha conseguido o lo que tiene. Pero la palabra prosperar en el hebreo significa tener un viaje placentero y satisfactorio. Por lo tanto, prosperar significaría tener un viaje placentero a través de toda tu vida. Si tú eres una persona que lo que quieres es ser próspero en tu vida, eso significa tener un viaje placentero a través de toda tu vida.
A partir de estas definiciones, entonces, podemos decir que bendecir es facultar a una persona para que pueda aprovechar bien toda su vida, facultarla para tener éxito, para que pueda hacerlo bien y que el viaje o trayecto de toda su vida sea enteramente placentero y satisfactorio. Y maldecir significaría incapacitar o inhabilitar a una persona de aprovechar bien su vida, de tener éxito o de que tenga un viaje placentero y satisfactorio a través de la vida. Si nos detenemos un momento, te vas a dar cuenta cómo hay muchas mentalidades, muchas actitudes, muchos episodios en nuestra vida que cuando nosotros permitimos que se queden aquí en el corazón o se queden aquí en la mente dañándonos, eso echa a perder o amarga mucho las etapas de nuestra vida. Eso no significa entonces estar viviendo como una persona bendecida, de ninguna manera. Y hay que aprender, hay que tener mucho cuidado de ello. También podemos decir que la bendición significa, a partir de todo lo que estamos entendiendo, significa impartir la imagen de Dios de identidad y destino a la vida de una persona. Es pedir e impartir un favor sobrenatural sobre alguien, sobre una persona. Y también en lo opuesto a esto es la maldición. Hay que entender eso. La maldición opera evitando otra imagen de identidad, o más bien dicho, impartiendo otra imagen de identidad que no es la de Dios. Así es como opera la maldición, generando engaño en la mente e impartiendo o enviando una imagen diferente, una idea diferente de lo que en realidad es el hombre. Déjame terminar esta primera parte solamente exponiendo cuál es el fin de la maldición, porque yo creo que es importante eso. Cuando hemos hecho la pregunta al principio, ¿qué elegimos, la bendición o la maldición? Entonces creo que es importante que identifiquemos qué fin tiene la maldición. Hay tres cosas que son importantes que entendamos, que son el fin de toda maldición. Número uno, la maldición tiene como fin distorsionar o reemplazar completamente tu imagen de quien Dios te ha llamado a ser. Distorsionar esa imagen de lo que tú has sido llamado a ser. Número dos, la maldición tiene como fin sacarte del lugar en que habitas, del lugar de protección, del lugar de residencia, el cual te ha sido dado, el cual es tuyo, el cual Dios ha provisto para tu seguridad, como es tu familia, tu matrimonio, tu empleo, tu hogar, tu ciudad, y aún yo me atrevería a decir tu propia fe. Esas cosas son provistas por Dios, Dios te las da, y entonces la maldición tiene como fin sacarte de ese lugar, sacarte de esa seguridad. Por eso es tan atacada la imagen en las personas, la familia, el matrimonio, y en general son atacadas o es atacada esos varios temas que siempre están en el corazón de las personas, como son la identidad, el propósito y el destino. Y número tres, la maldición tiene como fin robar tu herencia. Robar aquello que Dios ha querido que sea una herencia o una heredad para ti. Llámense o manifestadas estas a través de tus hijos, a través de los dones que Dios te ha dado, a través de las finanzas, a través de las relaciones, de las amistades. Es decir, Dios te ha dado herencia en todo eso, con lo que tú estás conviviendo en el día a día. Dios te ha dado herencia. Tú eres llamado a ser una persona con herencia. Y entonces la maldición, si te das cuenta, tiene ese fin de distorsionar, de sacarte del lugar de seguridad y de robar tu herencia.
Por eso aprendamos a identificar bien cuando empezamos a caminar sobre una senda de maldición y evidentemente salgamos rápido de ahí, porque Dios no te ha llamado a vivir en maldición. Dios te ha llamado a vivir en bendición, y no solamente un día, no solamente en algún momento, no solamente en alguna etapa de tu vida. Dios te ha llamado a la bendición para que sea una permanente, una constante en tu vida. Así que si Dios nos hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Como se la hizo a ese hombre que tenía 38 años enfermo. Si Él nos hace la pregunta, ¿quieres ser bendecido? ¿Cuál es tu respuesta en esta hora? ¿Cuál es nuestra respuesta? Yo le ruego a Dios que nuestra respuesta sea un contundente: sí, quiero ser bendecido. Dios los bendiga. Bendiciones.